He oído que en la vida o se recaudan impuestos o se pagan. Esa es la primera certeza de la existencia, una parte universal de quienes somos y de quienes seremos. Pero hay otra verdad ineludible: todos nosotros moriremos algún día. Sin embargo, nadie sabe realmente cuándo. Hoy conocerán el panteón completo de los dioses de la muerte. Sin duda, alguno de ellos tendrá una respuesta más apropiada para las dudas que rondan sobre la mortalidad. Antes de comenzar otro capítulo de nuestra historia, me gustaría dejar claro que, en este video, nos alejaremos de lo común y de las entidades que todos conocen. No hablaré solo de los dioses que están directamente relacionados con los momentos finales de la vida. También exploraremos aquellos asociados al inframundo, a las criaturas que habitan en las tinieblas y que de alguna manera sirven a la muerte. Como de costumbre, comenzaremos nuestra investigación en el antiguo Egipto, donde los dioses pertenecían a un panteón bien organizado y profundamente entrelazado con la cultura local. En aquel tiempo, Egipto era la mayor civilización existente, ubicada a lo largo del curso inferior del río Nilo. Hoy, muchos lo llamarían simplemente Egipto, pero en esa era formaba parte del antiguo Oriente Próximo, en el norte de África. Egipto no era una isla aislada. Diversas otras civilizaciones se conectaron e influenciaron su cultura durante la antigüedad. Esta interacción creó un momento único de expansión artística e intelectual, mientras nuevos símbolos eran erigidos y las identidades se consolidaban. A pesar de tantas conexiones, Egipto se mantuvo casi intacto durante largos periodos, lo que lo convirtió en un verdadero núcleo de mitologías y tradiciones. En el centro de esta historia tenemos a Anubis, considerado, dentro del panteón del antiguo Egipto, el dios de los muertos y de los moribundos. No era solo una figura que realizaba la transición de las almas. Su función era mucho más compleja. Anubis guiaba las almas al mundo de los muertos, acompañándolas durante esta transición mística y aterradora. Su apariencia es inconfundible. A menudo es representado con cuerpo humano y cabeza de chacal. Cuando los historiadores investigaron las pinturas y esculturas del antiguo Egipto, encontraron a Anubis representado de esta forma peculiar. Sin embargo, hasta hoy, no hay consenso sobre el porqué de esta representación o si realmente tendría una cabeza de chacal. Algunos estudiosos defienden que el color oscuro de su cabeza simboliza la descomposición, un proceso intrínsecamente ligado a la muerte y a la renovación. Como un dios íntimamente asociado a la muerte, la historia de Anubis está profundamente conectada al ritual de momificación, una práctica esencial para la cultura egipcia. Este ritual no era solo un proceso físico, sino un evento espiritual de gran significado. En el más allá, Anubis asumía un papel crucial, asegurando que cada alma pudiera seguir su camino hacia la eternidad. Ahora imaginen a Anubis en un espacio atemporal, un dominio espiritual más allá de la comprensión de los vivos. Este lugar sombrío y místico, tal vez reservado para aquellos que no vivieron de acuerdo con los mandamientos de la vida, es donde Anubis reina con majestuosidad. Con su figura divina y animal, gobierna el inframundo espiritual, sentado en un trono que simboliza su poder sobre el destino de las almas. Sin embargo, Anubis no se limita a actuar después de la muerte. Su presencia también se siente antes de ella, en los preparativos que garantizan la transición adecuada. Supervisaba el proceso de momificación, asegurándose de que cada etapa se realizara con precisión. La momificación no era solo una práctica cultural, era una clave para la vida eterna. Para los egipcios, cualquier error durante este ritual sagrado comprometía el alma del difunto, impidiéndole acceder a la otra vida. Anubis era el guardián de este equilibrio. Su vigilancia iba más allá de lo físico, abarcando también lo espiritual. Aseguraba que las fórmulas mágicas se recitaran correctamente, que los órganos se preservaran de la manera adecuada y que los rituales sagrados se cumplieran sin fallos. Si cualquier paso se realizaba de forma equivocada, el proceso de momificación perdía su efecto, y el muerto sería incapaz de alcanzar la vida después de la muerte. Esta falla, según las creencias, significaba el olvido eterno. De esta manera, Anubis no solo guiaba las almas, sino que se aseguraba de que el cuerpo y el espíritu estuvieran en armonía. Su misión era doble: proteger a los muertos y preservar el vínculo entre el mundo físico y el espiritual. Era, al mismo tiempo, el guardián del inframundo y el defensor de las prácticas que garantizaban la continuidad de la existencia.
Después de asegurarse de que todos los procesos de embalsamamiento se realizaran correctamente, Anubis tenía otra tarea esencial: reconocer si la persona que había hecho la transición a otro plano poseía las condiciones necesarias para esa transferencia. Anubis es un dios de gran importancia en el panteón egipcio. Fue el primero en presidir el reino de la muerte, el inframundo, y su actuación va mucho más allá de lo que parece a simple vista. No solo supervisaba el embalsamamiento y los rituales de momificación, prácticas que ya conocemos, sino que también cuidaba de las ceremonias funerarias y protegía las tumbas de profanaciones. Su complejidad lo convierte en una figura central en la cosmología egipcia. Sin embargo, el mayor destaque de Anubis está en su participación en un ritual extremadamente conocido: la pesaje del corazón. Este es uno de los momentos más simbólicos del antiguo Egipto, realizado en el tribunal de Osiris, una divinidad asociada a la justicia y al orden cósmico. En este juicio, Anubis conducía las almas hasta el tribunal, donde el corazón del difunto sería pesado contra una pluma, símbolo de la diosa Ma'at, que representaba la verdad y la justicia. El proceso era simple, pero cargado de significado. Si el corazón era más pesado que la pluma, el alma era considerada impura, fruto de una vida de pecados y desorden moral. En esta condición, la persona sería devorada por Amit, una criatura híbrida temida, poniendo fin a su existencia. Por otro lado, si el corazón era más ligero que la pluma, indicaba que la persona había vivido de forma justa, con un espíritu puro y equilibrado. En este caso, el alma recibía el don de la vida eterna y era conducida ante Osiris en el plano divino. El corazón, así, asume un papel de enorme relevancia, simbolizando no solo lo físico, sino también las experiencias, elecciones y moralidad acumuladas durante la vida. Un corazón pesado representa los pecados y las corrupciones del alma. Un corazón ligero refleja virtudes y la pureza de carácter. Anubis, sin embargo, no actúa como juez. No interfiere en el juicio o en el destino de las almas. El peso del corazón es un reflejo directo de la vida que se ha vivido, y nada divino puede alterar el resultado. La balanza solo revela la esencia de la existencia terrenal de cada uno. Curiosamente, Anubis es responsable de separar el trigo de la paja, conduciendo a aquellos que merecen la realeza divina al encuentro de Osiris y dejando atrás a los que fallaron en mantener la pureza. Esta separación, sin embargo, también refleja las estructuras sociales del antiguo Egipto. Aunque el juicio era simbólicamente justo, muchos creían que el estatus social influía en la ascensión espiritual. Las élites, con acceso a los rituales más elaborados, tenían mayor oportunidad de garantizar un lugar en el paraíso. Mientras tanto, las personas simples confiaban en la pureza de sus corazones, viviendo con la esperanza de heredar, en el futuro, un pedazo de eternidad. Anubis, sin embargo, no era visto como una figura negativa o cruel, como a menudo se percibe al segador en otras culturas. No era ni bueno ni malo. Simplemente desempeñaba su papel de guardián de las almas, asegurando que cada una pudiera realizar el retorno a lo divino. Al cumplir su función, Anubis aseguraba que el plan de Osiris, la codicia de un pueblo justo, se concretara y que aquellos merecedores pudieran ascender a la eternidad. Lo que nos lleva, de hecho, a la segunda divinidad de la mitología egipcia, literalmente asociada a la muerte: Osiris. Ya que lo hemos mencionado, hablemos un poco sobre él y tratemos de entender su historia. La verdad es que la vida nunca fue muy fácil para Osiris. Vivió una trayectoria épica, llena de traición, rebelión y venganza. Es un plato lleno para quienes disfrutan de grandes historias. Uno de los primeros tropiezos en la vida de Osiris fue la traición por parte de su hermano, Set. No fue algo bonito. Fue asesinado y su cuerpo desmembrado. Pero fue Isis, su esposa, quien reunió las partes y lo trajo de vuelta a la vida. Sin embargo, esta resurrección trajo un cambio significativo. Osiris ahora poseía algo que no tenía antes: el conocimiento sobre la vida después de la muerte. Este evento transformó completamente su existencia. Cuando Isis lo resucitó, ocurrieron consecuencias inevitables. Se convirtió en el dios de la resurrección, alguien que representaba el inicio, el medio y el fin de la vida. Para el pueblo egipcio, su transformación estableció una nueva manera de encarar la realidad. Aunque la vida estaba llena de dificultades y dudas a veces insoportables, el ejemplo de Osiris traía un mensaje de esperanza. Al final existía la posibilidad de vida eterna.
Esto renovaba los ánimos y daba fuerza para soportar el presente. Como en toda mitología o gran épico, nada está asociado a algo sin un gran concepto simbólico. Osiris no estaba ligado solo a la muerte y a la resurrección, sino también a lo que venía después de ella, a la propia esencia de la vida. Simbolizaba aquello que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece detenernos. Para los egipcios, su historia mostraba que había un plan mayor, preestablecido, y que cada persona necesitaba solo seguir un guión moral. La obediencia y la fe serían recompensadas con un corazón ligero, no pesado por los pecados, y como consecuencia, la herencia de un reino de esplendor y eternidad. Simbólicamente, Osiris también representaba renacimiento. Mostraba que era posible trascender las propias transgresiones y redimirse aún en vida. Para el pueblo, traía esperanza de días mejores, incluso ante la mayor certeza de todas: la muerte. Esta perspectiva transformaba el miedo al final en una oportunidad de subvertir las reglas de la existencia y volverse aún más fuerte al final. Por eso, Osiris no fue solo alguien que volvió del mundo de los muertos. Era un ser imbuido de poder y conocimiento que se convirtió en un faro para guiar a aquellos que buscaban entender los misterios de la vida y de la muerte. Su historia ofrecía la posibilidad de ver caminos que antes parecían invisibles. Pero Osiris no se limitó a ser solo un símbolo de renacimiento y resurrección. Esta simbología acabó extendiéndose a otras ramificaciones, como ya hemos visto aquí. Osiris también se convirtió en un símbolo de fertilidad y del prosiguimiento de la vida. Sabemos que muchas civilizaciones antiguas adaptaban sus necesidades a las características de sus dioses. Por ejemplo, durante mucho tiempo, los pueblos utilizaban elementos como el maíz para representar divinidades asociadas a la cosecha. Con el tiempo, estas representaciones fueron evolucionando, dejando de ser meramente materiales y pasando a incorporar aspectos espirituales. De cierta forma, las divinidades eran convertidas en reflejos de las mayores oraciones y necesidades de las comunidades que las veneraban. En el caso de Osiris, también se convirtió en una figura asociada a la fertilidad de Egipto. Se le consideraba capaz de inundar el Nilo, fertilizar sus márgenes y garantizar la riqueza infinita de una civilización que dependía profundamente de la agricultura. Osiris, sin embargo, también traía un mensaje más profundo: la certeza de que todo lo que es bueno dejará de ser, y todo lo que es malo también pasará. No representaba un ciclo que bonificaba a los merecedores, sino el flujo constante de transformación. Nada es estático, todo se vuelve fluido. Esta idea central hacía de Osiris no solo un dios, sino un recordatorio de que la vida es movimiento y cambio. Su impacto no estaba restringido a una parcela de la sociedad egipcia. Osiris era reverenciado tanto por el pueblo como por los nobles, y su nombre estaba directamente asociado a diversos aspectos de la cultura del antiguo Egipto. Su influencia trascendía clases sociales y tocaba la esencia de la organización moral y espiritual de aquella civilización. Sin embargo, hay un punto intrigante que vale destacar. Como mencioné anteriormente, el concepto de corazón ligero o corazón pesado puede ser complejo, especialmente cuando se analiza desde la óptica de la nobleza egipcia. Muchos faraones se autoproclamaban encarnaciones de Osiris. Por esta razón, sería inconcebible, bajo cualquier circunstancia, que sus corazones fueran más pesados que una pluma en el juicio de Maat. Esta percepción es un reflejo claro de la meritocracia subyacente a la mitología egipcia, donde aquellos que poseían riqueza y poder a menudo eran considerados más cercanos a los dioses. Mientras tanto, muchos otros creían que solo la pureza del corazón sería suficiente para garantizar un lugar al lado de Osiris. Este concepto refuerza cómo las narrativas mitológicas también reflejaban las estructuras sociales de la época. En el antiguo Egipto, el poder y la espiritualidad estaban entrelazados, creando una conexión simbólica entre la divinidad y la jerarquía. Así, Osiris era tanto una figura de inspiración universal como un reflejo de las aspiraciones de poder y eternidad de los faraones. Si profundizáramos aún más en el panteón egipcio, pasaríamos horas explorando sus capas y significados. Pero por ahora, es hora de empacar nuestras maletas y viajar a otra mitología fascinante. Hablemos brevemente de Thanatos, el dios griego de la muerte. Thanatos no es la representación sombría y maligna de la muerte como a menudo imaginamos. En realidad, surge como una figura que valora la serenidad. Es un segador contemplativo, que refleja la manera en que, a veces, la muerte nos golpea en una calma inesperada.
A diferencia de la imagen de un segador violento empuñando una guadaña y buscando erradicar la vida, Thanatos representa la inevitabilidad tranquila de la muerte. Un compromiso que no puede ser pospuesto ni ignorado. A menudo se le describe como alguien cuyo comportamiento emana una tranquilidad casi sobrehumana. Su presencia está profundamente conectada a la visión griega de la muerte, que difiere significativamente de la egipcia. En la Grecia antigua, la muerte, aunque aún vista como un momento de dolor y pérdida, no era encarada con el mismo temor abrumador. La mitología griega refleja las ideas de la sociedad sobre el mundo, y para los griegos, la muerte era percibida como parte del proceso natural de la vida. Era una etapa inevitable del ciclo mayor que rige todas las cosas, tanto en el entorno como en las esferas humanas. Esta comprensión de la ciclicidad de la vida llevaba a una aceptación más serena de la muerte. Permitía a los griegos valorar la excelencia de los días vividos y encontrar alegría en lo que tenían, en lugar de temer lo inevitable. No era solo una visión espiritualizada, sino también una mirada casi científica. Si todo tiene inicio, medio y fin, ¿cuál sería el motivo para apresurar o temer el término? La muerte, al fin y al cabo, es la más absoluta de las verdades. No es algo a evitar, sino una realidad que aún no ha ocurrido. Thanatos, en este contexto, no es solo un dios de la muerte, sino también un guía para aquellos que dejan el mundo de los vivos. Está involucrado en el proceso de iluminar los caminos que los fallecidos deben recorrer hasta el inframundo. Comprende la confusión y el dolor que marcan esta transición y toma su trabajo extremadamente en serio. Su presencia, por lo tanto, no es aterradora ni opresiva, sino una ayuda indispensable para suavizar lo que podría ser una experiencia caótica. A diferencia de figuras como Anubis, que participa activamente en cada detalle del post-muerte, desde la momificación hasta los juicios, Thanatos prefiere mantenerse un poco más distante. Su actuación es discreta, pero no menos importante. Es una fuerza inevitable que cumple su papel con respeto y serenidad. Thanatos también se asocia frecuentemente con su hermano gemelo, Hypnos, el dios del sueño. Esta conexión envía un poderoso mensaje sobre cómo los griegos percibían la muerte. Para ellos, la muerte no debería ser vista como un evento abrupto o aterrador, sino como algo análogo al sueño. Un proceso de transición natural, tranquilo e incluso onírico. El sueño y la muerte son lados diferentes de la misma moneda, ambos ofreciendo un tipo de paso hacia otras esferas de la existencia. Esta visión no solo desmistifica el miedo a la muerte, sino que también la coloca como parte de un orden cósmico mayor. Thanatos, junto a Hypnos, sugiere que la muerte no es el fin definitivo, sino una etapa de transformación, un momento de calma después del cansancio de la vida. La presencia de ambos dioses juntos refuerza la idea de que la muerte, como el sueño, es algo por lo que todos pasan, pero que puede ser enfrentado con aceptación y paz. Así, Thanatos nos enseña a mirar la muerte de manera diferente, como algo natural, una continuidad de lo que ya conocemos, en lugar de un fin abrupto. Su enfoque sereno e inevitable nos recuerda que la muerte, aunque cierta, no debe ser motivo de desesperación, sino de reflexión sobre cómo vivimos y cómo aceptamos el ciclo eterno de la existencia. Al analizar las mitologías romana y egipcia, percibimos que las divinidades del inframundo son representadas con sutilezas distintas. En el panteón egipcio, por ejemplo, son retratadas como figuras que comprenden la excelencia de su papel y que se limitan a realizar solo lo que es necesario dentro de este proceso. Esto está particularmente ligado al concepto de paciencia y equilibrio. Ya en la mitología griega, Thanatos a menudo es visto como una fuerza destructora que conduce inevitablemente a la muerte. Sin embargo, esta visión superficial no capta la esencia del dios. Thanatos lleva consigo una especie de respeto por el ciclo natural de la vida. No anticipa ni anhela el fin de nadie. Su presencia, a pesar de ser inevitable, no es precipitada. Permite que cada vida en la Tierra llegue a su desenlace en el momento adecuado, sin interferencias ni apresuramientos. La comprensión de Thanatos refleja una aceptación del ciclo vital, mostrando que la muerte, aunque cierta, no es algo a temer y evitar, sino simplemente parte del flujo natural de la existencia. Y ya que estamos en la mitología griega, ¿por qué no hablar también de Hades, el señor del inframundo y una de las figuras más icónicas de este panteón? Hades es una figura envuelta en misterios, y su fisonomía a menudo es retratada como sombría. Muchos lo consideran grotesco y aterrador,
pero esta visión deriva de una falta de comunicación o incluso de comprensión sobre el tema. En realidad, Hades opera en niveles jerárquicos bien definidos, con un gran sentido de gobernanza. Domina el inframundo con seriedad y exhala la autoridad necesaria para el cumplimiento de su función. Por eso, muchas personas no entienden completamente el concepto de inframundo en la mitología griega. Dentro de este contexto, diversas personalidades de la mitología griega se relacionan con el inframundo, ya sea porque allí pertenecen, ya sea porque en algún momento de sus historias acaban siendo lanzadas allí. Esto ocurre porque el inframundo, en su esencia, es un lugar de descanso para las almas. No sigue un modelo de juicio dicotómico, como el concepto del corazón y la pluma en la cultura egipcia. En el reino de Hades pueden coexistir un comerciante justo, cuya vida fue de generosidad, y una persona común, que no practicó grandes actos de bondad ni cometió maldades. El inframundo es un reflejo de una organización mayor, subdividido en regiones con finalidades específicas. Por ejemplo, los campos elíseos están destinados a las almas de virtudes excepcionales, mientras que el Tártaro está asociado al sufrimiento eterno, siendo más cercano a la idea de infierno. Este sistema es importante porque presenta a Hades como un rey justo, alguien que comprende matices. Sabe que un guerrero que recurrió a la violencia para liberar a su pueblo de la opresión merece descanso en un lugar digno. De la misma manera, un alma que, aunque nunca haya quitado la vida a nadie, tampoco haya demostrado valentía o virtud, puede acabar en el Tártaro. Esta visión ayuda a desconstruir equívocos sobre Hades, a menudo retratado como una figura maléfica. No opera con base en idealizaciones simplistas de bien y mal. Hades es, en realidad, un cumplidor de la realeza cosmológica de la mitología griega, desempeñando su papel con precisión y respetando los designios que le fueron atribuidos. Es por eso que rara vez se involucra con el mundo de los vivos, permaneciendo dentro de las fronteras del inframundo. Cuando Hades emerge, generalmente es por fuerza mayor, como en el famoso episodio del secuestro de Perséfone, una de las historias más conocidas de la mitología griega. Si avanzamos un poco más en las mitologías, encontramos una figura igualmente fascinante en el panteón nórdico: Hel. Hija de Loki, el dios de la travesura, y de la giganta Angrboda, Hel gobierna el inframundo con imponencia y determinación. Aquí, el concepto de muerte asume una profundidad aún mayor. La dualidad de su figura es evidente. La mitad de su cuerpo es vibrante y viva, representando la intensidad y los colores de la existencia humana, mientras que la otra mitad está en estado de descomposición, simbolizando la muerte. Esta dualidad hace de Hel un símbolo complejo de la transición entre la vida y la muerte. Ella personifica la división clara entre estos dos polos y, al mismo tiempo, la complejidad de sus intersecciones. Como guardiana del inframundo, Hel es la figura que asegura el paso espiritual de los muertos. Para los nórdicos, era incontestable e inescapable, siempre presente en el momento final de cada vida. Hel, así como Hades, refleja la idea de que la muerte es un proceso inevitable, pero no necesariamente cruel. Ambos dioses muestran que la muerte es parte de un sistema mayor, regido por leyes y significados que trascienden la simple existencia humana. Por último, consideremos a Abraxas, una figura enigmática del gnosticismo. Como el dios de las 365 esferas, una para cada día del año, Abraxas es tanto la luz como la oscuridad, la creación y la destrucción. Transciende las divisiones que nos mantienen atrapados en ciclos de ignorancia, ofreciendo un vistazo a lo divino que reside más allá de la dualidad. Abraxas no es un dios de muerte en el sentido convencional, pero su mensaje resuena entre aquellos que buscamos comprender. Nos recuerda que la muerte y la vida son inseparables, partes de un todo mayor que solo puede ser entendido a través del conocimiento. A lo largo de estas narrativas, desde Hel hasta Abraxas, percibimos que los dioses de la muerte no son solo guardianes del final. Son guías, maestros y reflejos de aquello que tememos y esperamos. Nos enseñan que la mortalidad no es una debilidad, sino una oportunidad de transformación, una puerta a algo más grande de lo que podemos imaginar. Esta jornada entre mitologías nos muestra que, independientemente de la cultura, la muerte lleva significados que van mucho más allá del simple cese de la vida. Y quizás en esto resida el mayor poder de estos dioses. No solo gobiernan la muerte, sino que nos enseñan cómo vivir. La muerte siempre ha sido un enigma fascinante para las culturas del mundo.
y cada una ha desarrollado maneras únicas de personificarla o entenderla a través de sus dioses y mitos. Exploremos más algunas de estas figuras enigmáticas, añadiendo profundidad a nuestra jornada a través del inframundo y más allá. Hel reina en Helheim, un reino frío destinado a aquellos guerreros que no murieron de forma noble o heroica, sin actos gloriosos que pudieran asegurarles una entrada triunfante en Valhalla. Estos guerreros, avergonzados por sus muertes ignominiosas, son acogidos en Helheim. Sin embargo, a diferencia de lo que se podría imaginar, este no es un lugar de tormento o tristeza. Helheim es un espacio de reflexión donde las almas no reciben recompensas, pero tampoco enfrentan castigos. La verdadera pena para un guerrero nórdico ya estaba en la propia forma en que encontraron la muerte, una muerte sin gloria. Helheim no debe ser confundido con el Tártaro, donde solo reina el sufrimiento. Hel, al igual que Hades en la mitología griega, no es una figura demoníaca o maléfica. Es una guardiana imparcial, asegurando que todas las almas encuentren un lugar adecuado conforme a los designios cósmicos. Su papel es esencial para mantener el equilibrio del universo, asegurando que el orden divino se realice plenamente. A pesar de esto, hay una aura sombría en la manera en que Hel es percibida. Su conexión con lo inevitable inspira tanto temor como respeto. Su presencia transmite serenidad, pero al mismo tiempo una inmovilidad aterradora, evocando no el dolor, sino el olvido. Este aspecto la convierte en temida incluso por los dioses. Hel no es solo una gobernante. Es un símbolo del punto final inevitable de todos. En las profundidades de la mitología azteca, Mictlantecutli, el señor del inframundo, y su consorte Mictecacihuatl reinan sobre Mictlán, el destino final de la mayoría de las almas. El camino hacia Mictlán, sin embargo, no es un simple deslizamiento por la oscuridad. Es una travesía ardua, compuesta de 9 niveles que desafían a la alma en cada paso. El primero de estos niveles es la travesía del río Apanohuacaluya, custodiado por un perro llamado Xoloitzcuintli, que solo permite el paso de aquellos que trataron bien a los animales en vida. Esto ya revela una dimensión moral subyacente a la cosmología azteca. El respeto por la vida, incluso la no humana, era un indicador de la dignidad del alma. Cada nivel de Mictlán ofrece una nueva prueba: montañas que chocan incesantemente, vientos de obsidiana que cortan carne y huesos, y caminos donde las almas son perseguidas por flechas invisibles. Estas pruebas no son castigos, sino etapas que purifican y transforman. Cuando finalmente alcanzan el reino de Mictlantecutli y Mictecacihuatl, las almas llegan vacías de sus conexiones terrenales, listas para convertirse en parte del ciclo eterno de vida y muerte. Mictlantecutli, con su apariencia esquelética adornada por ornamentos sombríos, representa la inevitabilidad de la muerte y el renacimiento contenido en ella. Sus ojos, a menudo descritos como cavidades vacías, simbolizan el vacío que todo consume, pero también la promesa de renovación. A su lado, Mictecacihuatl, la Dama de la Muerte, cumple un papel de guardiana de la memoria, preservando la conexión entre los vivos y los muertos. Esta conexión se celebra hasta hoy en México durante el Día de Muertos, donde Mictecacihuatl asume el papel de protectora de las almas y de las tradiciones que garantizan que los que partieron no sean olvidados. Mientras la travesía azteca está repleta de pruebas, en Japón encontramos a los Shinigami, cuya tarea es más serena. No castigan, ni juzgan, sino que aseguran que las almas sigan su camino en el momento adecuado. Estos mensajeros de la muerte son figuras neutras, mediadores que garantizan el equilibrio entre los mundos de los vivos y los muertos. Esta neutralidad refleja la filosofía japonesa de aceptación de la impermanencia, donde la muerte es comprendida como una parte intrínseca de la existencia, no un evento a temer. Los Shinigami rara vez son descritos en detalle en las tradiciones japonesas antiguas, pero su presencia se siente como un recordatorio constante de que la vida debe ser vivida en armonía con lo inevitable. Simbolizan un equilibrio delicado, un flujo continuo que une el inicio y el fin en un ciclo infinito. Su misión no es solo conducir almas, sino también garantizar que el orden natural no sea perturbado. En contraste con la serenidad de los Shinigami, Barón Samedi, del vudú haitiano, es la personificación de un vibrante paradoja. Es, simultáneamente, una figura de irreverencia y responsabilidad. Con su sombrero de copa alta, frac negro y rostro pintado como una calavera,
Barón Samedi es tanto el guardián de los muertos como un recordatorio provocador de que la vida es para ser vivida plenamente. El barón disfruta del ron, los puros y una buena risa, a menudo a expensas de los vivos. Pero su naturaleza burlona no disminuye la seriedad de su papel. Es responsable de asegurar que los espíritus de los muertos hagan su transición correctamente. Sin sus rituales, se cree que los espíritus podrían perderse, condenados a vagar entre los mundos. Bajo su máscara de humor y sarcasmo, Barón Samedi trae un poderoso mensaje. La muerte es inevitable, pero es la vida, con todas sus alegrías y absurdos, la que merece ser celebrada. En las tierras desoladas de Irkala, la austera Ereshkigal reina sobre los muertos. A diferencia de muchos dioses del inframundo, Ereshkigal no ofrece juicio o salvación. En su dominio, todos los que llegan son iguales, independientemente de su posición en vida. Este igualitarismo de la muerte, sin embargo, es acompañado por un aislamiento sombrío. Ereshkigal gobierna sola, separada incluso de los otros dioses. El mito de su hermana Inanna, que desciende al inframundo para reclamar poder, destaca la inescapabilidad de la mortalidad. Cuando Inanna confronta a Ereshkigal, descubre que incluso los más poderosos deben someterse a las reglas del inframundo. Bajo la mirada severa de Ereshkigal, la muerte se convierte en más que un fin. Es un momento de transformación inevitable, donde la esencia del individuo se reduce a su núcleo más puro. Mientras Ereshkigal gobierna con firmeza, Yama, en la mitología hindú, asume un papel dual de guía y juez. Montado en un búfalo negro, lleva un lazo que captura las almas en el momento de la muerte, conduciéndolas a su tribunal para un juicio basado en el karma. Yama no es una figura temida, sino respetada, pues su presencia simboliza justicia y equilibrio. Para los hindúes, Yama representa el principio universal de causa y efecto, donde cada acción genera una consecuencia. Es el mediador del ciclo de samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, asegurando que cada alma reciba exactamente lo que merece. Su función trasciende el acto de llevar vidas. Es el guardián del equilibrio cósmico, asegurando que la justicia prevalezca en todas las cosas. Mientras Yama trae una perspectiva de equilibrio cósmico, Morrigan, de la mitología celta, es una presencia más visceral y misteriosa. Conocida como la Reina Fantasma o Gran Reina, Morrigan aparece en los campos de batalla, muchas veces en forma de un cuervo, para observar el desenlace del destino. Su presencia es tanto un presagio de muerte como una garantía de que los muertos serán conducidos al otro mundo con dignidad. Morrigan es mucho más de lo que parece. Es una tríada que simboliza las fases de la vida, la muerte y el renacimiento. En el campo de batalla es espectadora, pero también una fuerza activa que moldea el curso de los eventos. Morrigan es tanto un mensajero del fin como una guardiana de la renovación, personificando la dualidad de la existencia. No hay nada que no la atraviese. Bajo los cielos grises de las tierras celtas o en las profundidades heladas del Ártico, donde Sedna gobierna las aguas, el curso cíclico de transformación permanece constante. Traicionada por su padre, Sedna fue arrojada al océano, donde sus dedos cortados se transformaron en las criaturas marinas. Ahora, como guardiana de las profundidades, Sedna asegura que la relación entre los vivos y el mundo natural sea respetada. Su historia, marcada por dolor y resiliencia, exuda la idea de que incluso las experiencias más trágicas pueden generar algo poderoso. No es algo similar a un discurso motivacional, sino que se asocia al empeño humano en superar obstáculos. Sedna, como guardiana de los muertos que reposan en el fondo del mar, simboliza la conexión entre la vida y el entorno natural. Su existencia es un testimonio del poder transformador de la muerte y de la capacidad de encontrar fuerza en las adversidades. En las tierras heladas de Siberia, entre los nenets, Yamal es reverenciado como el espíritu que guía las almas a su destino final. Su nombre, que significa el fin de la tierra, refleja su conexión con el término de la jornada humana. Para los nenets, Yamal no es una figura temida, sino una presencia respetuosa y protectora. Asegura que cada alma complete su transición de forma digna, preservando la armonía entre los mundos de los vivos y los muertos. Esta visión siberiana de la muerte como un cambio y no como un fin, se conecta a la filosofía de equilibrio y continuidad. Yamal es un recordatorio de que la vida es parte de un flujo eterno, donde la muerte no representa pérdida, sino una transformación necesaria. Los rituales dedicados a él celebran esta idea,
reforzando que vivir en armonía con el mundo natural y con los demás es la mejor forma de honrar el ciclo universal. Mientras Yamal guía suavemente las almas hacia el más allá, Mot, en la mitología cananea, simboliza la voracidad de la muerte y la destrucción, representado con una boca eternamente abierta que consume todo a su paso. Mot es el eterno adversario de Baal, el dios de la fertilidad y de la vida. La batalla cíclica entre los dos refleja el equilibrio natural entre muerte y renacimiento, sequía y lluvia. Aunque Mot está asociado con la destrucción, es una fuerza necesaria en el ciclo cósmico. Su presencia, por terrible que parezca, permite que la renovación ocurra. Cuando Baal es derrotado y la sequía domina la tierra, Mot es el símbolo de la pausa y la introspección, preparando el camino para el regreso de la fertilidad. Esta alternancia entre los dos dioses es un recordatorio de que incluso las fuerzas más temidas tienen su propósito en el equilibrio universal. En otra parte del mundo, entre los mayas, Sisin, conocido como el Fedido, aparece como una figura de muerte y decadencia. Rodeado de humo y exhibiendo una sonrisa macabra, no es solo el dios de la muerte, sino un agente de transformación. Sisin castiga a los injustos, pero también asegura que el ciclo cósmico continúe. Para los mayas, la muerte no se veía como un fin absoluto, sino como una transición a otro estado de existencia. Sisin, con su presencia amenazante, simboliza tanto el miedo a la mortalidad como la aceptación de su inevitabilidad. Refuerza la idea de que la muerte es una fuerza transformadora, necesaria para la continuidad de la vida. Mientras Sisin representa la destrucción necesaria, Plutón, en la mitología romana, asume un papel de guardián de las riquezas subterráneas. Gobernante del inframundo, Plutón es más que un dios de la muerte. Es el protector de las potencialidades ocultas. Bajo la tierra donde los muertos descansan, se encuentran las semillas de la vida y los minerales que sustentan a la humanidad. El nombre Plutón deriva de ploutos, que significa riqueza. Esta conexión refleja la dualidad de la muerte como fin y comienzo. Para los romanos, la tierra que guarda a los muertos también es la que nutre a los vivos. Plutón simboliza esta relación intrínseca entre mortalidad y renovación, un ciclo que conecta los extremos de la existencia. Mientras Plutón gobierna las riquezas de la tierra, Bhairava, en el panteón hindú, personifica la cara más terrible de Shiva. Empuñando un tridente y una cabeza cortada, Bhairava es una manifestación que representa la destrucción como un camino hacia el renacimiento. Su presencia feroz sirve como un recordatorio de la impermanencia de todas las cosas y de la necesidad de aceptar el cambio como parte del viaje espiritual. Bhairava no es solo una fuerza destructiva, también es un guardián. En los templos hindúes, protege a los devotos y asegura que aquellos que buscan conocimiento espiritual puedan superar los obstáculos que se les presentan. Su poderosa energía es una fuerza de transformación, un recordatorio de que incluso el final más brutal es el comienzo de algo nuevo. Esta conexión entre destrucción y renovación también se refleja en la figura de Hécate, de la mitología griega. Como diosa de las encrucijadas y de la magia, Hécate es tanto una guía como una guardiana. Cuando Deméter buscaba a Perséfone, perdida en el inframundo, fue Hécate quien trajo luz a la oscuridad, ayudándola a navegar por los caminos peligrosos. Hécate está normalmente asociada a las encrucijadas, un símbolo poderoso de elecciones y transiciones. Su figura con antorchas, iluminando lo desconocido, refleja su función como mediadora entre los vivos y los muertos. En la antigua Grecia era venerada como una protectora, no solo de las almas, sino de aquellos que buscaban sabiduría en momentos de duda y transformación. Volviendo a las tierras celtas, Morrigan sigue siendo una figura fascinante. En sus múltiples aspectos, representa tanto la fuerza indomable de la vida como la inevitabilidad de la muerte. Cuando los cuervos negros aparecen en los campos de batalla, es una señal de que Morrigan está observando, asegurando que el destino se cumpla. En culturas donde la naturaleza es importante, como entre los pueblos inuit, encontramos a Sedna, la diosa del mar. Su historia de traición y dolor se transforma en una narrativa de resiliencia y conexión. Al ser arrojada al océano por su propio padre, Sedna perdió sus dedos, que se convirtieron en las criaturas marinas. Ahora, como guardiana de las profundidades, protege tanto a los vivos como a los muertos que descansan en el fondo del mar. Sedna es un símbolo de transformación, una representación constante de que incluso las experiencias más trágicas pueden generar algo bello y poderoso.
Su conexión con el entorno natural enfatiza la importancia de respetar las fuerzas que sustentan la vida. Para los inuit, honrar a Sedna es también honrar el delicado equilibrio entre la supervivencia y la destrucción. En el centro de estas mitologías hay un mensaje común. La muerte, en todas sus formas, no es un fin, sino una transformación. Ya sea en las tierras áridas donde reina Mot o en los campos de batalla observados por Morrigan, la mortalidad se retrata como parte de un ciclo mayor. Las culturas que dieron vida a estas historias entendían la muerte como algo más profundo que el simple término de la existencia. Es la guardiana de las memorias, como Mictecacíhuatl, la mediadora imparcial, como Ereshkigal, y la fuerza de renovación, como Bhairava. Cada una de estas figuras nos recuerda que la mortalidad no es solo inevitable, sino esencial para el equilibrio universal. Mientras los Shinigami aseguran que el flujo natural no sea perturbado, Barón Samedi celebra el último fin con apaciguamiento y amor. Entre el respeto reverente por Yamal y la sonrisa macabra de Cisín, descubrimos que la muerte es, sobre todo, parte de la belleza efímera de la existencia.